Julián Nieves no le gustan las cosas fáciles, a él le gusta complicado. Los intereses de investigación del Dr. Nieves incluyen la transformación de los sistemas de salud y atención médica y el avance de la equidad en la salud con soluciones blockchain para satisfacer las necesidades sociales y de salud a través de la promoción económica y una mayor participación del paciente y de la comunidad. Doctores, bienvenidos. Gracias. Es muy impresionante resumes. Gracias. Wow. Bienvenidos a este town hall de You Are You o Tú Eres Tú. Tenemos una pregunta para ustedes y esta es sobre COVID. La pregunta que nuestra comunidad tiene es ¿cuáles son los mecanismos que la gente puede utilizar para hacer frente al aislamiento por COVID? Doctora Geraldine, ¿le gustaría responder esa pregunta? Claro que sí. Andrés, hay muchas maneras de tratar, ¿verdad? De tratar de lidiar con algo tan difícil y tan complejo como COVID. COVID no tan solo nos cambió el estilo de vida completamente, pero también en poblaciones latinas nos afectó desproporcionalmente, aumentando la seropositividad y la mortalidad comparada con otras etnicidades. Así que tenemos todas las gamas, todas las edades, tratando de lidiar, ¿verdad? Y buscar los mecanismos para compensar por lo que es el ataque psicológico o por lo menos el trauma psicológico, el trauma físico que nos ha dejado COVID y cómo ha cambiado completamente la manera en que socializamos. Una de las maneras, ¿verdad? Y estoy seguro que el doctor Nieves nos puede ayudar con eso también, es la manera para el bienestar mental. O sea, la ansiedad es algo que se va incrementando y si no la controlamos de una manera efectiva vemos cómo podemos acoplarnos a nuestras realidades, ¿verdad? De una manera madura. Entonces vemos ¿verdad? La salida de la ansiedad y otras complicaciones mentales que estamos viendo hoy en día, la depresión en nuestros pacientes mayores de 65 años que lo han sufrido increíblemente porque ellos dependen mucho de socializar, tienen mucho tiempo en sus manos. Nosotros siempre tenemos la otra población menor de 65 todavía está activa trabajando y tienen ahora las formas virtuales, la forma que cambiamos la manera en que ejercemos nuestro trabajo, socializamos, no podemos salir, tenemos que usar las máscaras. Así que una de las técnicas, ¿verdad? Para poder acoplarnos y poder lidiar con estas situaciones es la meditación, ese tiempo que nos damos, es aceptarnos que es nuestra realidad, pero a la misma vez tomar un tiempo para meditar, apreciación, cambiar nuestra forma. Es un excelente momento para ser más generosos con las demás personas, más abrirnos y estar pendiente, ¿verdad? Aunque físicamente no podamos estar con esas personas a las que amamos, pero siempre está el teléfono para tratar de mantenernos juntos en familia, siempre están las plataformas virtuales, esas son maneras de lidiar con nuestra situación. Y entonces ahí lo abro al panel, doctor Nieves, aquí si me puede ayudar, le agradecería un montón. No, gracias, doctor Luna. Lo agradezco. Sí, parte de la problema que afecta a nuestra comunidad no solamente es el COVID y la enfermedad de COVID, pero también la salud mental, el salud mental y también la ansiedad y el miedo que muchos de nosotros en nuestra comunidad tienen. Y yo veo en mi práctica, yo practico medicina interna y también yo veo pacientes y yo veo muchas veces la ansiedad y la depresión que esta enfermedad ha traído a la comunidad, especialmente en los ancianos que están solos y evidencia ha enseñado que está solo, especialmente para pacientes de más ancianos, afecta la salud mental y la depresión y la ansiedad es real y también puede traer consecuencias físicas.
Y yo siempre aconsejo mis pacientes y yo digo que, ¿sabe? Tiene que también, you know, yo digo, no mire la televisión y la noticia todo el tiempo porque te vas a deprimir y tiene que estar informado. Eso sí es verdad. Pero también yo creo que especialmente, como se dice en inglés, the sensationalism, como la drama en la televisión, en la media, se sube la ansiedad en nuestras comunidades y en mis pacientes. So, yo creo que número uno, tiene que coger, saber, respira hondo y entiende que, sabe, esto sí es serio, pero tampoco es el fin del mundo. También tiene que entender que vamos a seguir adelante. Esto sí eventualmente vas a pasar, se va a mejorar, pero tiene que estar vigilante ahora. Y como la doctora Luna explicó, es muy importante tener las conexiones con sus familias y sus amigos y los gentes que usted quiere por teléfono, por Skype y por la internet para mantener esa conexión emocional. Y eso es muy importante. So, yo digo, sí, manténgase educado, pero tampoco te ponga tan ansioso y tan, como se dice, consumido de miedo y de la drama que te va a afectar la salud mental y eso tampoco es, ¿sabe? Bueno para nuestra comunidad. Eso es muy importante. Tratando de protegernos y ser informados, podemos afectar nuestra salud al consumir solamente noticias que pueden ser un poco amarillistas e incrementar nuestra ansiedad. Doctores, ¿cuál sería los impactos del estrés en los niños, desde los infantes hasta adolescentes? ¿Y cómo puede nuestra comunidad hablar con sus hijos de cómo ellos se sienten, ¿no? ¿Cómo van haciéndolo? Ahí, doctor Nieves, anímese. Oh, no. Yo no soy doctor de niños, yo no soy pediatrician, pero también, claro, ¿sabe? Esta generación lo tiene doble, como se dice, complicado. Número uno, esta generación de niños están viviendo la generación de social media y hay estudios que esta generación de niños sufren más de depresión y ansiedad por los medios de la social media, la presión ¿sabe? Y ahora con el COVID y está solo en la casa y no tener los actividades sociales, hay más riesgo para depresión y ansiedad en los niños y en los jóvenes. Yo creo como padre y como educador, es importante tener conversaciones con sus hijos y déjanos saber que usted está abierto para hablar con ellos y pregúntale qué ellos piensan y qué preocupaciones ellos tienen. Tiene que mantener la comunicación, tiene que hablar con sus hijos su familia. Muy importante tener la comunicación abierta y no solamente dejarlo para chance. Haga un tiempo cada semana o como quiera para hablar sobre lo que está pasando, para tener un tiempo para hablar. Yo creo que muchas veces, ¿sabes? Somos ocupados y los niños consumen lo que consumen en el internet, en la televisión y lo dejamos y hablamos así como en pasando, pero no, como se dice, con intención. Habla con intención y pregúntales qué siente y qué preguntas tiene. Y yo creo que eso es importante, que los niños sepan que hay alguien y hay una manera de tener las preguntas contestadas. Muy interesante. Gracias, doctor. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Nieves. Pienso que la comunicación, estar pendiente, escuchar sobre todo.
Cada quien, ¿verdad? Internaliza este impacto de COVID de una manera muy diferente. Nuestros niños, o sea, parte del impacto de lo que es una educación o remota como la han recibido, es que muchos de nuestros niños del sistema público se han quedado atrás en cuestiones de las clases presenciales del beneficio que ¿verdad? Potencialmente, o no potencialmente, se deprivó por la necesidad que hubo, ¿verdad? De poner. Y entonces también nuestros jóvenes con las plataformas, estoy completamente de acuerdo con el doctor Nieves, la distorsión de la información, o sea, como la percibimos, inclusive con nuestros jóvenes, el millennials y nuestra generación Z resistiendo vacunas, presentando el microchip, todas las cosas que hemos visto como parte de la resistencia a la vacunación, esa es otra parte. El síndrome pandémico que capturó a todas las personas de todas las edades, o sea, esa ansiedad extrema que domina tu miedo, es como un terrorista estar por ahí en las calles y solamente podemos culpar a este virus que ha venido a cambiar nuestro estilo de vida, pero a la misma vez nos ha abierto los ojos, Andrés, de todas las cosas que teníamos y que a lo mejor no valorábamos. Y ahora que tengamos la oportunidad, estoy segurísima que terminando esta pandemia, con el favor de Dios, con esta vacuna y vacunando a todo el mundo, podemos volver a ser las personas que éramos, abrazarnos como latinos, disfrutarnos, celebrar nuestras humanidades de la manera que sabemos hacerlo, de la manera muy particular y rica que tenemos. Así que muchas conversaciones y esperamos que estemos llegando al final de estas conversaciones y lo más importante, que la gente vea que las vacunas son seguras y se animen y las tomen de una vez. Cierto. Es increíble cómo la gente que crea conspiraciones o que son contra las vacunas pueden acceder a muchísima gente tan rápido e influenciarlos. Tenemos dos preguntas en esa línea. Una es, ¿puede alguien que es alérgico a Iodan recibir la vacuna? Sí, yo no he visto contraindicación contra el yodo, contra ¿verdad? Alergia a los mariscos, tampoco he visto alérgica a las comidas, que esa sea una contraindicación absoluta a recibir su vacuna. Siempre del Departamento de Salud Pública les recomendamos que alguna persona que tenga alguna duda sobre si o la seguridad de esta vacuna o efectos secundarios dado su historial médico o historial de alergias, es importante que tenga estas conversaciones con su médico primario y que se sienta cómodo a la hora de recibir la vacuna. Pero no se entienden que sea contraindicaciones absolutas para nada. Solamente lo que hacemos en el Departamento de Salud Pública es vigilarlos en vez de el protocolo de los 15 minutos, le damos una vigilancia de media hora, estar segura con el equipo médicos de paramédicos, con nuestros equipos que nos dan el apoyo. Estamos pendientes de cualquier situación y gracias a Dios, ¿verdad? Todavía no hemos recibido algún reporte negativo referente a eso. Eso es una buena pregunta. Hay bastantes pacientes que tienen alergias y yo estoy de acuerdo con la doctora Luna que sí, que no hay contraindicaciones que se sabe es ahora. Y hasta ahora la experiencia es bastante bien. Son raros los reacciones y y en esos casos, el paciente tenía ya una historia de anafilaxis otra vez era algo muy raro. So, yo creo que tiene que hablar si tienes preguntas, habla con su doctor, con su médico y siempre, sabe, manténgate pendiente de cualquier cambio después que coge la vacuna. Y yo creo que, sabe, si habla con su médico, puede estar seguro que, sabe, hasta ahora la evidencia enseña que está bastante bien tolerado. Doctores, muchas gracias. Hay una pregunta aquí que dice que, creo que es para el doctor Nieves, en cuanto a preguntar a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les va con el COVID? ¿Cuáles son las señales que debemos tener en cuenta que podrían indicar que el niño o el miembro de la familia está teniendo ansiedad o depresión y no puede comunicar eso con palabras? ¿Cuáles señales como padres o familiar podemos prestar atención?
Esa otra buena pregunta. ¿Sabe? Hay varias condiciones o señales. ¿Sabe? Una señal que es común es que, ¿cómo se dice? Que no están social ¿cómo se dice en inglés? Interacting con su familia, que están un poco solos, se mantienen solos, no comunican, no están socializando con sus amigos y su familia como antes, están más solos o tienen, ¿cómo se dice? Cambios ¿cómo se dice? Las emociones. Se puede poner muy llorando por razones, ¿sabe? Que parecen no tan serio o se ponen alzados ¿cómo se dice? Bravo, sin razón. So, cambios de la personalidad es un señal. Señal. Doctora Luna, alguien pregunta para usted, ¿cuál es la importancia de configurar un horario, una estructura para los niños y para la familia? Sí, las rutinas son importantes. Los niños necesitan estructura para todo, para el hogar, para las interacciones familiares, necesitan estructura para la escuela. Así que eso les da una sensación de seguridad y funciona muy bien, digo, si es una estructura saludable para el niño. Por ejemplo, comer a ciertas horas, no brincar comidas, comer 3 veces al día, la higiene, acostarse temprano, levantarse, tener una organización en la manera en que estudian. Especialmente ahora se pueden empezar, ¿verdad?, a ver estos cambios en la estructura porque tenemos lo que es la educación remota. Entonces, mantener esos renglones, ese tipo de estructura, a lo mejor es más difícil si lo estamos haciendo desde casa, mamá trabaja remotamente, papá también, ahora tenemos los niños y hay que, entonces la pérdida de, de ese ambiente social, el estímulo social es muy importante en el crecimiento de los niños, en la formación de su carácter antes de los 5 años ¿verdad? Encontrarse socialmente activo. Todo ese estímulo es parte del crecimiento, de su aprovechamiento, de su educación per se, para formar seres sociales. Así que todas estas partes son muy importantes que las conservemos, que tratemos de llevar dentro de lo que podemos. La pandemia, como se ha visto, cambia todo, pero si les damos esa sensación le damos esa sensación de seguridad y tenemos estas conversaciones abiertas y explicamos y los escuchamos sobre todo, tener ese tiempito para escuchar a sus niños, a ver cómo ellos internalizan el problema o qué les parece diferente y qué no, y mamá está ahí explicándole de una manera que ellos puedan entender, de una manera que se sientan que vienen de las personas que aman, que confían, esas caras de confianza son importantes en este periodo tan sensible en la vida de todos los seres humanos que estamos en medio de una pandemia. Doctora, acaba de decir algo muy interesante, pero hay una pregunta aquí también. Es como padres, o sea, que tenemos que dar el soporte a los hijos. ¿Cómo nosotros buscamos ese soporte en algo más? ¿Tiene sentido? Sin que lo hagamos tan como falsamente, ¿no? Es como en algún momento vamos a tocar fondo, o sea, cómo cuidar de nuestra salud. Alimentación, tal vez, rutinas, comunicación. ¿Qué recomendarían ustedes a la gente que está con nosotros hoy, que son padres, que cuidan de los papás también, ¿no? Los abuelos? En algún momento ser el que tiene que estar en cargo de todo, el que tiene que estar bien, es pesado, ¿cierto? Entonces, cómo cuidar de nosotros para que podamos seguir cuidando de otros. Y validar los sentimientos es importante, entender y aceptar y validar que está bien que te sientas ansioso, que está bien que las cosas han cambiado, que no estás viendo a tus compañeritos de escuela, que no estás en tu ambiente familiar. Validar todos esos sentimientos y sentarse a tener esas conversaciones, como había mencionado el doctor Nieves, tan importante. Y en todas las edades, y escuchar a nuestras personas de la tercera edad es tan importante porque ellos sí se han afectado mucho. La CDC acaba de abrir, ¿verdad?, recomendaciones nuevas donde todas las personas vacunadas se pueden reunir ahora, inclusive en lugares encerrados, que antes se trataba de huir de los lugares encerrados porque la ventilación o la falta de ventilación sabemos que
aumenta la carga del virus en el ambiente donde se esté. Pero ahora, tomando en cuenta que nuestros pacientes de 65 años y más han sufrido tanto con estas condiciones mentales y la depresión, la soledad, que directamente se asocia al nivel de mortalidad de nuestras personas de más de 65 años, es importante dar ese espacio donde se valide, donde se hable, donde se converse y donde todo le esté dando ese apoyo social que tanto necesitan todos nuestros miembros a todas las diferentes escalas y edades. Muchas gracias. Doctor Nieves, aquí tenemos una pregunta para usted. Se dice que, hay datos de que una fuente de estrés es la vacuna. Nuestra comunidad está preocupada. Hay una pregunta aquí en el chat que dice que ¿cuáles son las secuelas para una persona que ha pasado por COVID? Y hay otra en la misma dirección que dice, ¿qué cierto es que la vacuna daña nuestros órganos? Okay. So, las preguntas están muy buenas hoy, esta noche. Sí, tenemos una comunidad muy, muy activa. So, se entiende, ok. Se entiende que hay ansiedad sobre la vacuna mismo. Yo entiendo. Y para pacientes y gentes que no saben, no conocen la ciencia y no son médicos o no entienden cómo se hacen vacunas y hay mucha información en el internet que puede confundir y so vamos a empezar ¿sabe? Paso por paso. Y esto, yo como doctor o médico, yo explico esto a mis pacientes muchas veces. Y yo digo, ok, yo entiendo que está preocupado. Es normal. Está bien sentirte un poco preocupado, pero también entiendes que la vacuna hasta ahora está probado que es bastante, ¿cómo se dice? Hay muchos beneficios y muy pocos áreas negativas. ¿Sabe? Yo voy a decir una historia. Cuando yo empecé también a hacer mi diligencia sobre la vacuna, yo también, yo soy humano. Mira, yo soy lo primero que digo. Mira, yo también quería saber, ¿esta vacuna es bueno o no como médico? Y entonces yo estoy aquí en la University of Connecticut. Entonces yo hablé con mis colegas de infecciones. Y también hablé con doctores de ¿cómo se dice? Pharmacology. Y también yo tenía un paciente que era un científico genético que hacía los pruebas y todo eso en el laboratorio. Entonces yo hablé con ellos y ellos me dijeron, mira, ellos hicieron esta vacuna rápido, pero no era porque hicieron las cosas como se dice, no bien hecha. Lo que hicieron todo a la misma vez, en vez de hacerlo uno después del otro. So, el gobierno dio a las compañías dinero para ya empezar, como se dice, hacerlo y a la misma vez hacer las pruebas necesarias. Porque normalmente es hacer las pruebas necesarias y si funciona, entonces lo empiezan a hacer. Y entonces la compañía no va a perder dinero en algo que no funciona. So, el gobierno dijo, mira, vamos a dar dinero, empieza a hacerlo y a la misma vez hagas las pruebas como se tiene que hacer. Y entonces todas las pruebas, todos los, ¿cómo se dice? La diligencia lo hicieron y lo hicieron bien hecho en una manera científica. Y entonces, ¿sabe? La comunidad médica, la comunidad de doctores y científicos ha aceptado que esta vacuna sí es, ¿sabe? Que funciona y también que ayuda y no es peligroso. So, eso es número uno. Y número dos, tiene que pensar cuál es peor. Si tienes un poco de preocupación,
tenerle COVID o la vacuna, porque no te olvides que el COVID también estamos aprendiendo mucho de esta enfermedad, no sabemos las consecuencias. Y, por ejemplo, hay pacientes, yo no quiero, como se dice, asustar o subir la ansiedad, pero solamente estoy explicando qué tiene que pensar si vas a coger la vacuna o no. Yeah. Porque yo digo, ok, si tienes COVID, te puede, ¿sabes?, sanar y recuperar bien. Pero también hay situaciones o hay pacientes que tienen un mes, 2 meses después una complicación. O pueden tener, no, sabe, un poco de cansancio o un efecto secundario que sigue por mucho tiempo, aunque ellos recuperaron. So, no es solamente el COVID que si te da el COVID vas para el hospital y el riesgo de la muerte, es también después de la recuperación que puede tener complicaciones. Y la vacuna ¿sabe? Ayuda de eliminar esos riesgos y ese problema. Muchas gracias, doctor. Doctora Luna, tenemos una pregunta para usted que creo que es muy interesante. ¿Qué significa que la vacuna no es 100% efectiva? ¿Qué significa cuando dicen esta vacuna es 80% efectiva, 90% efectiva? Por favor. Sí, claro. Cuando estamos hablando 95% efectividad, 85%, estamos hablando en números estadísticos. Por ejemplo, en Pfizer, cuando determinaron que era 95% efectivo, es porque, ¿verdad? En sus ensayos clínicos, el número de pacientes que participaron, 43,000 y el tanto, de esos 168 personas se enfermaron del grupo control, o sea, de los que no tomaron la vacuna, y solamente 8 personas se enfermaron con el COVID del grupo que recibió la vacuna. Cuando ellos hacen las matemáticas, eso prueba un 95% de efectividad. Estamos hablando de 43,000 personas participando en ensayos clínicos. Y entonces se ve la protección increíble de 168 a 8 personas que obtuvieron. Hay que acordarse que no hay vacuna 100% efectiva. Por ejemplo, en de Pfizer, en este caso 95, siempre tiene un por ciento de 5% de probabilidad de que, ¿verdad? Basado en estos números estadísticos, que te pudieras enfermar. Pero esta vacuna ofrece protección adicional contra la presentación severa del COVID, hospitalizaciones y muertes relacionadas al COVID. Esos eran 3 parámetros importantes que se estuvieron midiendo en esos ensayos clínicos. Lo mismo con Moderna, y ahora cuando lo hacemos con el Johnson & Johnson, solo con una vacuna obtienes casi un 85% de efectividad, y estamos hablando 28 días después, que puedes subir casi hasta un 100% protegiéndote contra la presentación severa de la enfermedad, que es todo lo que tememos. O sea, si yo me va a dar el COVID y me dará un catarrito pequeño, no hay problema. Pero lo que no sabemos es quién va a presentar la forma severa de la enfermedad, que también, por ende, conlleva número de hospitalizaciones con ventilador mecánico si es que termina uno en el intensivo. Y 3, lo peor que le puede ocurrir a uno es morir. Así que estas vacunas son muy eficientes, las 3, muy poderosas. Las primeras 2, Pfizer y Moderna, requieren 2 dosis para alcanzar ese 95% de protección. Si toma una sola dosis, más o menos como un 50% de protección. Y ellos le llaman priming, o sea, empezar a estimular el sistema inmune. Pero ya la segunda es el refuerzo, y ahí te lleva a una inmunización máxima de 95%. Por eso es importante no brincar partes de las vacunas cuando estamos hablando de que requieren más de una, como en el caso de Moderna y Pfizer, con 2 vacunas para alcanzar esos niveles ya probados en los ensayos clínicos. Y en Johnson & Johnson, súper práctica, solamente ocupa una vacuna. Doctora, alguien hizo una pregunta unido a esto. Si recibió la vacuna de Moderna, ¿puede recibir la segunda dosis de otra compañía o tiene que ser la misma de Moderna? Bueno, los ensayos clínicos se hicieron con, por ejemplo, la manera en que se probó esa efectividad de 95% en el caso de Pfizer y 94 puntos y el tanto, casi 5%, casi lo mismo
en Moderna es usando una estándar de 2 vacunaciones con un número de días entre medio, Pfizer 21 días, Moderna 28 días, y así fue que se probó. Pues la recomendación no es que uno se cambie de casa farmacéutica porque no tenemos pruebas, no tenemos nada que lo avale. Pero la CDC, viendo en situaciones difíciles y comprometidas, lanzó, ¿verdad? Posteó un emitido donde en condiciones extremas, que viera que no se pudiera dar una dosis versus la otra, entonces sí autorizó o recomendó que para nada mejor que reciba la segunda dosis, aunque sean de casas farmacéuticas diferentes. Ahora, la práctica que tenemos aquí, por ejemplo, en Chicago y asumo en las otras estados, es que estamos respetando. Si empezamos con una, recomendamos altamente la serie de vacunas que ocurra con la misma casa farmacéutica, Moderna con Moderna y Pfizer con Pfizer. En Johnson Johnson no tenemos ese problema, solo uno y se acabó. Perfecto. Muchas gracias, doctora Luna. Doctor Nieves, tenemos 2 preguntas para usted. Disculpe usted. La primera es, ¿cuáles son las secuelas para una persona que ha pasado por COVID y está unida a otra que dice, bueno, primero por favor responda a esa. Perdón. Bueno, como, ¿sabe? Como explicamos antes, ¿sabe? Todavía estamos aprendiendo. Esto es nuevo, esta enfermedad. Pero algunas de las secuelas después de recuperación de COVID puede ser, como se dice, algo que se llama post-COVID syndrome, o se llama a veces los long haulers, que es una condición que aunque te recupere, todavía tiene muchos, por ejemplo, algunos síntomas es cansancio, pensamiento un poco, ¿sabe? ¿Cómo se dice? Lento, ¿sabe? No 100%. Falta de aire, no tener la energía, depresión. Y todavía estamos averiguando y aprendiendo sobre cuánto tiempo esto dura. Hay algunos pacientes que lo dura 1 mes, 2 meses, 6 meses, pero, ¿sabe? Eso es un, ¿cómo se dice? Potencial secuela. Hay otras secuelas, estamos aprendiendo un poco que también hay un alto riesgo o se sube el riesgo para coágulos. Coágulos de las piernas, coágulos de los pulmones, raros. Es muy peligroso, ¿no? Y raros instancias de ataque de corazón o que se llama inflamación del músculo del corazón secuelas más raras, pero se están notando un poco. Todavía estamos, como se dice, averiguando la evidencia, pero como la doctora Luna explicó, que esto es como por chance, no se sabe. Alguien puede estar muy bien y entonces 1 mes después tener un coágulo. Yo tenía un paciente que tenía COVID en enero y se sanó, no era muy severo. Y entonces en febrero tenía un coágulo en los pulmones. Y Wow. lo hizo, no sabemos si era por COVID, pero ¿sabe? Eso es como se dice, el tiempo ocurrió 1 mes después. Estamos aprendiendo todavía, pero otra vez, la mayoría de la gente se recuperen, están bien. Y no quiero que gente se pongan con ansiedad, creyendo que si cogen COVID, que van a coger un coágulo o algo. Es que tiene que entender que estamos aprendiendo todavía el mecanismo de esta enfermedad. Y hay algunas complicaciones y secuelas que es posible que ocurren más frecuente. Pero la mayoría de las gentes, ¿sabe? Recuperen y siguen con la vida bien. Pero, ¿sabe? Tenemos que también estar educados sobre los potenciales secuelas. Claro. Y algo que comentaban ustedes es que cuando no tenemos una educación basada en ciencia, a veces es difícil de entender porque parece que todo cambia de un día a otro y a veces es más fácil creer
al vecino, a la vecina que habla con mucha confidencia, ¿cierto? Y una de las preguntas que aquí tenemos sobre mitos y mitades a medias ¿es cierto que si tú tuviste COVID, que solo requieres una vacuna después de eso? Perdón, si se puede coger la vacuna después de COVID. No, la pregunta es, si ya te dio COVID, ¿es cierto que solamente requieres un shot de vacuna o requieres los dos? Well, dependiendo En el caso de Moderna o Pfizer. sí, dependiendo si es Moderna o si es Pfizer o si es Johnson Johnson. Si es Johnson Johnson es uno. Si es Moderna o Pfizer, todavía tiene que coger los dos. Los dos. Muchas gracias. Es muy importante saber esto. Otra pregunta que dicen es, ¿puede una persona con prediabetes diabetes recibir la vacuna? Sí, 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 y yo lo excelente. recomiendo. Porque, Doctora, gracias. por- Doctora Luna, una pregunta para usted. ¿Cuáles son los mitos más confusos que ha escuchado usted en su práctica médica sobre COVID? Sí, el microchip fue una que me dejó así como, wow, anonadada, se podría decir. Y después con el grupo de comunicaciones entendemos que porque la partícula del lípido que usan Pfizer, que fue la primera vacuna que salió, que usó para estabilizar la molécula de lípidos, era una nanopartícula. La gente entendió que era nanotecnología y entonces empezó a regarse esa voz. Pero nano es una medida métrica, ¿verdad? Del tamaño tan pequeño de la partícula, o sea, el lípido que se usó para estabilizar la molécula. Entonces también hemos oído de que si tiene células embriónicas y células, si tiene células sanguíneas, esas han sido otras. Entonces ahí tenemos que aclarar a las personas que andan oyendo que si tiene células, están refiriéndose más bien a que se usaron células de tejido humano o células fetales para ciertas vacunas. Por ejemplo, Johnson Johnson y todas esas vacunas que se hicieron desde el 1960 usaron células fetales en el proceso de investigación porque eran células humanas. Así que cuando se hacía la vacuna, se inyectaba esa célula, que es un cultivo, no está viva, no se puede, no es un ser humano, es una célula que solita no se puede reproducir ni nada, pero se cultivaba esa línea y ahí entonces se probaba la seguridad en células humanas de las vacunas. La de rubela, paperas, todo ese tipo de vacunas que llevamos desde el 60 utilizando en niños para inmunizarnos contra todas estas enfermedades que de otra manera nos matan, se usaron a esa línea de células fetales. Entonces surge que creen que tienen las células fetales dentro de la vacuna. Y entonces eso da, con el medio que tenemos y las plataformas que tenemos, se empezó a distorsionar ¿verdad? La información. Y ahora tenemos inclusive la Iglesia Católica poniendo un emitido y otras líderes de la fe que han puesto emitidos donde no es inmoral, no es en contra de la religión, no se entiende que es un pecado o un crimen, especialmente, ¿verdad? Porque tenemos a nuestros líderes de pro vida y tenemos otros tipos de movimientos más conservadores que no es considerado, sino es un acto de amor vacunarse. Y esas células no son parte de lo que es la vacuna. Así que les dicen a su pueblo, vacunarse es protegerse a sí, protegerse a su comunidad. Es un acto de amor. Y entonces no tenemos que estar muy claros en la distorsión de la información, porque había mucha gente pensando que habían suero, pedazos de sangre o tejido humano dentro de las vacunas y eso no es así, esa no es la situación. También hemos escuchado que se mete en el DNA, que le cambia el genoma completamente al ser humano y entonces pues eso se pasa de generación en generación con cambios así dentro de lo que soy yo como ser humano. Eso no existe, o sea, las tecnologías que hay no se meten en el DNA humano, no cambian el genoma, no te cambian quién eres, no te dejan infértiles. Y entonces pues empiezan a generar todo esto y claro, Andrés, sabemos que hay mucha desconfianza de la ciencia por traumas históricos que ha tenido, ¿verdad? La comunidad latina en este país y también por la desconfianza al sistema del gobierno general y a la ciencia y todo lo que tiene que ver con experimentación, porque hubo un momento dado donde sí hubo
atrocidades hechas en nombre de la ciencia. Así que se entiende la desconfianza, pero la distorsión de la información es importante que no ocurra porque entonces no somos personas informadas a la hora de tomar nuestra vacuna que sabemos que salva vidas. Muchas gracias, doctora. Doctor Nieves, tenemos una pregunta para usted que es muy interesante y que la hemos visto en muchas partes y da un poco de miedo. ¿Qué tan cierto es que el dióxido de cloro puede curar el COVID? Es algo que se está esparciendo mucho en algunas comunidades latinas, con gente diciendo que es un milagro. Por favor, eso nos espanta un poco. ¿Podría darnos un poco más de información? ¿Lo puede repetir? El ¿Usa el cloro dióxido de cómo? cloro. Hola, doctora Luna, si usted ha escuchado sobre eso también. Sabe, eso no es, eso no es verdad. No sé cómo se usa en el cloro, pero, sabe, eso es peligroso. No hay, sabe, eso no hay ninguna manera de verdad en eso. Sabe, eso es algo completamente falso. De acuerdo, estoy de acuerdo también, Andrés, completamente con el doctor Nieves. Tomar esas cosas así o ingerir cloro o inyectarse cloro o hacer algo con cualquier potencial de esto son tóxicos para el ser humano. Así que no es bueno. No sabemos nada de la CDC, no hemos recibido de nuestro cuerpo científico nada que avale esa premisa como cierta. Así que si algo le tenemos que decir al pueblo latino, que se apersone, que no se permita poner esa información en la cabeza y mucho menos atente contra su vida ingiriendo cloro o cualquiera de estos detergentes. Es tóxico para el cuerpo. Doctores, una última pregunta. Algunas veces, cuando la gente llega a nosotros y nos cuentan sus ideas o teorías sobre el virus, hay veces que lo dicen con tanta confidencia o lo escuchan en las noticias que te confunde un poco. ¿Cuáles serían las fuentes de información que ustedes recomiendan para nuestra comunidad? Es claro que nuestra comunidad quiere entender, es claro que nuestra comunidad quiere saber qué está pasando, pero a veces con tanta información es difícil saber cuáles fuentes de información podemos confiar. ¿Ustedes cuáles recomendarían? Bueno, si puedo hablar, yo siempre digo que vaya a la website del CDC y tienen, la información en español y siempre, si hay duda, puede ir a la información de la CDC si tienes algunas preguntas o a su médico. Yo coincido 100%, Andrés. Si le hemos confiado nuestra salud a un grupo médico, ¿por qué no ir allí y seguir confiando la salud y hacer todas esas preguntas y estar seguro de lo que estamos haciendo? Y si tenemos dudas de la seguridad de la vacuna, ¿qué mejor que el equipo médico que te atiende, que te ha llevado todos esos años, ¿verdad? Cuidando tu salud. Muchísimas gracias, doctores. Por favor, vamos a despedir a los doctores con un aplauso digital por su tiempo y por la calidad de sus respuestas. A continuación, Jason va a compartir un cuestionario y por favor, respóndalo para que podamos servirles mejor. Doctora Luna, doctor Nieves, muchas gracias por su participación. Son bienvenidos a quedarse un poco más o a retirarse. Se los agradecemos de corazón. Gracias por tenernos, Andrés. Un placer conocerlos a todos. Mucho gusto compartir el foro con usted, doctor Nieves. Igual, muchas gracias. Encantado. ¿Cómo se dice? Me recuerda, ¿sabe? Porque yo estudié medicina. Me encanta hablar con la comunidad y hablar con los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Que tengan una muy buena noche. Por favor, cuídense mucho. Thank you. Bye bye.
por favor, no olviden contestar este cuestionario. Recuerden, no hay evaluación, solo queremos servirles mejor, saber cómo vamos y cómo podemos mejorar. Y por favor, no olviden ingresar su información. Tenemos un link que lo acabo de compartir en el chat. Queremos estar en comunicación con ustedes. Queremos saber qué necesitan y cómo podemos servirles. Así que por favor, denle al link que está en el chat y por favor, una vez más, déjenos saber cómo podemos servirles como organización. Queremos estar seguros que tienen los recursos que necesitan para servir nuestra comunidad y muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo. A nombre de Cristal Emery, queremos darles las gracias por atender nuestro foro. Y si tienen preguntas, por favor, estamos aquí para servirles. Y una vez más queremos decirles que estamos muy orgullosos de ustedes. Las preguntas que nos hicieron llegar son muy, muy buenas. Aprendí muchísimo esta noche. Espero que ustedes también. Y últimamente, si no hice tu pregunta, por favor, perdóname. Llegaron bastantes otra vez. Estamos muy orgullosos de ustedes. Cada vez que tenemos este foro, nos pasa lo mismo. Hay muchísimas preguntas y todas son muy, muy buenas. Hermano Andrés, una pregunta bien rápido. ¿Va a ser esto otra vez? ¿Va a haber otra reunión con doctores? Jason, ¿puedes responder esa pregunta? ¿O Carmen? Sí, repite, por favor. La pregunta es que si va a haber otra reunión de un town hall como estas en español, si tienen planes para tener los doctores otra vez. Sí, en 2 semanas vamos a volver a hacer esto otra vez. No sé si los doctores Nieves y Luna va a estar otra vez, pero sí. Espero que sí. En el mismo, with the same line of questioning, basically. Va a ser, ¿hay manera o hay posibilidad de poner esto vivo en Facebook? Porque yo estoy yendo vivo en Facebook para compartir con mis miembros de la iglesia y yo estoy tratando de incluirlos a ellos y algunos no se meten al Zoom, pero por Facebook es más fácil para muchos. Mi pregunta es si pueden ir vivo en Zoom. Así. Perdón, Facebook. Todavía no sabemos, lo siento, pero si pasará, vamos a mensajar a todos para decirles. Sí, esta es una pregunta que se ha hecho constantemente. Hay algunas dificultades técnicas, pero parece que es una necesidad. Así que vamos a hablar en nuestra reunión y les vamos a hacer saber. Yo les recomiendo, tenemos dos líderes locales que han trabajado muchísimo con nosotros. Es Lourdes y Víctor. Por favor, comuníquense con ellos y vamos a hablar con nuestro equipo para ver si esto es una opción. Solo para dejarles saber de que yo vivo en Facebook y habían personas desde Guatemala viendo esto y aprendiendo. Es una gran bendición, alcanzando a muchos. Oh, qué bendición. Muchas gracias por compartir, en verdad. Sí, es una buena pregunta y estamos explorando nuestras opciones para hacer esto. Gracias.
También recuerden que si les hacen preguntas y no saben la respuesta, está bien decir no lo sabemos, ¿no? Pero yo sé a dónde podemos ir a preguntarle a especialistas. Todos esos doctores están trabajando directamente de alguna forma u otra, combatiendo el COVID y tienen información de primera mano, ¿no? Así que, por favor, vengan, inviten a sus amigos y vamos a intentar buscar nuevas formas de comunicarnos y ojalá Facebook pueda ser una de ellas. Lo han preguntado varias veces, tal vez es una necesidad. Si ya han terminado con el cuestionario, pueden irse, pueden solamente cerrar, pueden hacer preguntas. Recuerden, estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo para estar con nosotros y muchas gracias por lo que hacen por nuestra comunidad. Por favor, cuídense mucho. Quiero darle muchas las gracias a Jason, a Lourdes, a Víctor, Carmen, Meredith y Molly. Son las personas que han estado detrás de toda esta tecnología y son los que hacen que la magia pase, ¿no? Gracias a ellos todo eso está activo y dinámico y está funcionando muy, muy bien. Y gracias a Andrés también. Buenas noches, Dios los bendiga y gracias. Amén. Tremendo. Gracias, Lourdes. Jason, ¿tenemos todos los cuestionarios? Do we have all the surveys? Yep, I took screenshots, so that's how we have those saved. I forget to ask them about the picture, so sorry. I took a couple during. It's okay. We got a few. Yeah. I know you have to go, guys, but I wonder if we can talk with maybe with Crystal about the Facebook thing. I feel like it has been a constant, request. And I'm impressed about this guy that he said that he was sharing this through Facebook, with people in Guatemala. Yeah, Lourdes was telling me that during the presentation. I think it's awesome that he was sharing it, but we'd love to, have them in our numbers and everything in our community too. So I think it's definitely something worth bringing up. It's true. And I feel like people are very pro with Facebook, they know all the features. Yeah. Well, Zoom is still more like, for companies, things like that. It's very international, Facebook. Yeah. Yeah, if someone could just send me an email reminding me, I'm gonna actually talk to her later this evening. So if you could send me I was talking to Jason, I was bouncing back and forth between triaging for next week because something came up and then, trying to pay attention to what was going on here. So I didn't catch the whole thing, but if someone sends me what the question was, Crystal's supposed to call me later tonight. So I can bring that up and we can maybe brainstorm how to do that. I'll send that to you and then I'll send you the screenshots. I know she's probably gonna want to see those too. So I'll send those. Okay, amazing. Thank you so much. No problem. Oh, Meredith, we can't hear you for some reason. No, it's not working. It doesn't say you're muted, but there's no audio coming through. Nope.